La escritura de hoy es Génesis capítulo 30, versículos 35 al 43. Leámoslo juntos. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en mano de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados, y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán, y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Amén. Hoy compartiremos la palabra bajo el título La competencia que surgió entre un tío y su sobrino. Aunque ahora han desaparecido todas, antes había una tienda que se encontraba con mucha frecuencia en cada barrio. Había tantas tiendas de alquiler de videos como tiendas de conveniencia hay hoy en día. ¿Acaso lo recuerdan? En el año 1997, un hombre sintió la incomodidad de alquilar videos. Pensó que era un problema tener que pagar multas por retraso y tener que ir personalmente a devolverlos. Así que fundó una empresa. Esa empresa enviaba DVDs por correo. Funcionaba con una tarifa plana mensual, por lo que no había multas por retraso. Al principio, todos lo miraban con escepticismo. Se preguntaban cuánto dinero se podría ganar de esa manera. Las grandes cadenas de alquiler de videos incluso ignoraron a esa empresa. Como era de esperar, 3 años después, en el año 2000, la empresa se encontró en una crisis. Se dice que incluso fueron a una gran compañía y propusieron: por favor, adquieran nuestra empresa. La respuesta que recibieron fue un rechazo. La empresa fue rechazada, pero no se rindió. Y en el año 2007, esa empresa tomó una decisión históricamente importante. Decidió abandonar audazmente el negocio de los DVDs, que al menos generaba ganancias, y avanzar por un nuevo camino llamado streaming. En lugar de alquilar DVDs o cintas de video, permitieron a los miembros ver películas o videos en tiempo real por Internet. ¿Cuál fue la reacción inicial de la gente? Algunos decían que la tecnología aún es insuficiente, otros que a la gente le gustan más los discos que esto, y la mayoría, de forma extrema, intentaron disuadirlos, diciendo que podrían quebrar. De hecho, debido a esa elección, los clientes disminuyeron. Al principio, el precio de las acciones cayó, y los medios de comunicación criticaron a la empresa diciendo que estaba acabada. Sin embargo, ellos creían que los hábitos de la gente cambiarían. Finalmente, en el año 2020, se convirtieron en la plataforma más grande del mundo con 200 millones de suscriptores en 190 países. El nombre de esta empresa es Netflix. Hay muchas elecciones que, a primera vista, la gente siente que son tontas. ¿Por qué tomar el camino estrecho cuando hay uno ancho? ¿Por qué caminar por el camino del fracaso cuando hay uno hacia el éxito? ¿Por qué ir por el camino de la pérdida, en lugar del beneficio? Hay elecciones que la gente percibe de esta manera, pero con el tiempo nos damos cuenta de que no es así. Hay elecciones que llegan a ser evaluadas como una elección sabia, como una jugada divina. El pasaje de hoy es precisamente una historia así. Claramente, Jacob hizo una elección que cualquiera vería como desventajosa. Sin embargo, debido a esa elección, Jacob se estableció por sí mismo, y de ser un fugitivo sin un centavo, se convirtió en un hombre inmensamente rico, más allá de toda imaginación. A través del pasaje de hoy, examinemos juntos cómo pudo suceder tal cosa.
Cada mañana, estamos meditando en la historia de Jacob, a través de la palabra del Génesis. La semana pasada, los niños nacieron como si estuvieran compitiendo. Dios había prometido: te daré una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y esa promesa se estaba cumpliendo lentamente. La gente no participó con buenas intenciones o un buen corazón. Pero Dios era quien hace que todas las cosas cooperen para el bien. Fue por gracia que participaron, a medida que aparecían las buenas obras de Dios, que hace cooperar para el bien. El pasaje de hoy tampoco muestra que Jacob haya hecho una elección particularmente buena, o una elección de gran fe. Sin embargo, Dios hizo que esa elección fuera buena y positiva. Este es el punto central de la historia de Jacob en el pasaje de hoy. Lo importante no es qué elige una persona, sino cómo Dios transforma la elección de esa persona en algo bueno. Ese es el núcleo del pasaje de hoy. Jacob pidió entonces dejar a su tío. Declara que regresará a su hogar natal. Su tío intentó retenerlo. No lo dejó ir sin más, sino que le pidió que se quedara con él un poco más. ¿Por qué hizo eso? Porque el tío Labán intentó retener a Jacob. Porque mientras Jacob trabajaba en la casa de Labán, Labán se había hecho muy rico. Aquí radica la razón por la que Labán no podía dejar ir a Jacob. Porque Labán sabía muy bien que había recibido la bendición de Dios gracias a Jacob. Es el pasaje del iWorship de ayer. Leamos juntos la palabra de Génesis capítulo 30, versículos 27 al 28. Y Labán le respondió: calle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario, y yo te lo daré. Labán sabía muy bien la razón por la que se había vuelto rico. Era que había sido bendecido gracias a Jacob. Por eso, Labán intenta aún más no dejar ir a Jacob. Así que le hace una propuesta a Jacob: señálame tu salario. Le dice que le dará un salario, que a partir de ahora le pagará por su trabajo. Hasta ahora, Labán había hecho trabajar a Jacob de gratis, sin darle ni un centavo. Lo había engañado diciendo que le daría a Raquel, y lo hizo trabajar sin salario durante 14 años. Pero ahora que Jacob intenta irse, decide darle el salario que no le había dado hasta ahora, para así mantener a Jacob a su lado, para que no se vaya. A partir de ahora, comienza una guerra por el salario entre el tío y el sobrino. Esta es una guerra entre el que intenta dar menos y el que intenta recibir más. El tío intentará dar lo menos posible, y Jacob intentará recibir lo más posible. Jacob propuso como su salario una parte de las ovejas y cabras de Labán que él estaba cuidando. Entonces, déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes fueran Jacob, ¿qué ovejas y cabras pedirían? Probablemente, si yo fuera Jacob, consideraría la forma de recibir más y pensaría en un método para obtener los animales más fuertes y mejores, y pediría: por favor, deme estos. Entonces, les haré la pregunta de nuevo. ¿Qué ovejas debería elegir para recibir más? Si propongo: por favor, deme estas ovejas, ¿qué ovejas harían que más ovejas fueran mías? Cambiando la pregunta de nuevo, cuando piensan en ovejas, ¿qué color les viene a la mente normalmente? Y cuando piensan en cabras, ¿qué color de cabra les viene a la mente? Creo que, según mi sentido común, para obtener más ovejas y más cabras, debería elegir las ovejas y las cabras que normalmente vienen a la mente, cuando uno piensa en ellas. Si uno imagina una oveja de un color que no se asocia con las ovejas, como el verde, o si imagina una cabra roja que nunca ha visto, y pide tales ovejas y cabras, Jacob nunca podrá obtener más. Cuando pensamos en ovejas, normalmente pensamos en ovejas blancas. Aunque si uno ve una oveja de verdad, se da cuenta de que no es tan blanca, normalmente pensamos en ovejas blancas. Cuando yo estaba en la universidad por alguna razón, había una oveja en el campus. La primera vez que vi esa oveja, me di cuenta de que era completamente diferente a la oveja que había imaginado, la oveja que había dibujado en mi mente hasta entonces. Primero, la oveja no parecía nada mansa. Incluso me dio un poco de miedo pasar frente a ella. Tuve la sensación de que, si peleo con ella, voy a perder. Y lo que me sorprendió más fue que el pelaje de la oveja no era blanco. Pensaba en una oveja blanca como la nieve, pero esa oveja estaba tan sucia, como si no se hubiera lavado en toda su vida, que no era en absoluto la oveja que había pensado.
En lugares como YouTube, hay escenas donde lavan a las ovejas, las sumergen en un río o un lago, y después de sumergirlas, hay videos donde realmente se ve cómo algo como polvo o suciedad se disuelve en el agua. De todos modos, hay una imagen de oveja que tenemos en mente. Nadie imagina una oveja con pelaje negro o con manchas como un dálmata cuando piensa en ovejas. Lo mismo ocurre con las cabras. Cuando piensan en cabras, probablemente piensen en cabras negras o cabras blancas. ¿Se imaginan una cabra con un patrón como el de una cebra? Una cabra con un patrón como el de una vaca lechera, normalmente no es la cabra que pensamos. Entonces, si tuvieran que elegir para obtener más ovejas y más cabras, ¿qué oveja, qué cabra sería mejor elegir? Entre las que tienen manchas y las que no tienen, y en el caso de las ovejas, entre las blancas y las negras, ¿qué lado deberían elegir para obtener más ovejas o más cabras? Claramente, no serían las que tienen manchas o, entre las ovejas, las de pelaje negro. Sin embargo, ¿qué elección está haciendo Jacob? Jacob está haciendo una elección muy peculiar. Es la palabra de Génesis capítulo 30, versículo 32. Leámoslo juntos. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Jacob eligió como su salario, de entre las ovejas, las salpicadas, las manchadas y las negras. Jacob eligió las ovejas con manchas en el pelaje y las de pelaje negro. En una palabra, eligió una oveja con una imagen completamente opuesta a la que tenemos de las ovejas, una oveja totalmente diferente a las que pensamos. Las ovejas con manchas y las ovejas negras serán las de Jacob. Lo mismo ocurre con las cabras. De entre las cabras, eligió las manchadas y las salpicadas. Las cabras más representativas son las cabras blancas, cubiertas de pelaje blanco, o las cabras negras, cubiertas de pelaje negro. Sin embargo, Jacob eligió esas cabras con manchas. Esta es realmente una elección tonta. ¿Hasta qué punto es una elección tonta? Cuando Jacob hizo esta propuesta, ¿cómo reaccionó su tío Labán? El tío Labán no lo piensa dos veces. No duda ni un momento. Fue una elección tan tonta que inmediatamente dijo, ok, aceptando de inmediato. En el momento en que Labán escuchó la propuesta de Jacob, la aceptó de inmediato, porque juzgó que era absolutamente ventajosa para él. Labán no se detiene aquí y hace una artimaña más para hacer este juego ventajoso aún más ventajoso. Leamos juntos los versículos 35 y 36 del pasaje de hoy. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todo lo oscuro de entre las ovejas, y lo puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Labán no tiene intención de dar ni una sola de las ovejas o cabras existentes. Separó las cabras con manchas y las ovejas negras que Jacob había propuesto, y se las dio rápidamente a sus hijos. Y solo dejó a Jacob con las ovejas y cabras sin manchas. Le dejó solo las ovejas que Jacob no podía tener, las ovejas y cabras que no podían ser su salario. Ahora, ¿qué le sucederá a Jacob? De las ovejas que está cuidando ahora, no puede recibir ni una sola como salario, solo podrá tomar como suyas las ovejas y cabras que nazcan a partir de ahora. Y separó los rebaños a una distancia de 3 días de camino para que los dos grupos no se mezclaran. A partir de ahora, la posibilidad de que nazcan ovejas y cabras con manchas entre las que nazcan de nuevo se ha reducido drásticamente. Porque Jacob solo cuidaría de las ovejas y cabras sin manchas, y como estaban a 3 días de camino, estos rebaños no tenían posibilidad de mezclarse. Esta competencia, ¿quién la gana? Es una competencia que Labán gana incondicionalmente, porque Jacob decidió tener solo el tipo de ovejas y cabras que apenas nacen, y además, ahora Jacob estaba aislado, y solo se le habían confiado las que no podía tener como salario. Pero, ¿qué sucedió? ¿Se convirtió Jacob en un mendigo sin un centavo, sin recibir ni un solo salario? ¿Sucedió que solo Labán se hizo un gran rico a costa de Jacob? No fue así. Comenzaron a nacer animales con manchas. Y no solo aumentó su número, sino que los animales de Jacob se hicieron más fuertes que los de Labán.
Solo los débiles se convirtieron en los de Labán. ¿Cómo sucedió esto? La Biblia registra como si Jacob hubiera manipulado algo con varas. Realmente las ovejas y cabras vieron esas varas con manchas que Jacob hizo, y su ADN fue manipulado para que nacieran mutantes. En realidad, si esto es correcto o no, si tales ovejas podían nacer o no, no es en absoluto importante en el pasaje de hoy. Lo importante no es qué truco usó Jacob para tener éxito, lo importante es que esto fue obra de Dios. No fue que el resultado fuera bueno porque Jacob hizo una buena elección, sino que la elección de Jacob se convirtió en una buena elección porque Dios así lo hizo. El pasaje de hoy lo dice así. Dios hizo que la elección de Jacob fuera una elección diferente, una buena elección, para que Jacob no regresara con las manos vacías y pudiera recibir la recompensa y compensación por su duro trabajo. Para entender mejor el pasaje de hoy, debemos recordar otra historia registrada en el Génesis. Ya conocemos otra historia de elección que ocurrió entre un tío y su sobrino. ¿La recuerdan? Es la historia de Abraham y Lot. También surgió una disputa entre Abraham y Lot. Sucedió que tuvieron que separarse. Abraham era el tío, y Lot era el sobrino. Por lo tanto, Abraham era quien tenía la iniciativa para elegir primero. Pero Abraham cede esa iniciativa y prioridad a su sobrino. La gente piensa así. Si cedes, no puedes evitar perder. Así piensan. Si no ocupas la buena tierra, no puedes obtener muchos beneficios. Así es como piensan, pero la Biblia dice que no es necesariamente así. Abraham cedió, pero no perdió en absoluto. No ocupó la buena tierra, pero no sufrió ninguna desventaja. Porque quien nos hace prosperar es solo nuestro Dios. No prosperamos porque elegimos la buena tierra, sino que podemos prosperar porque Dios hace que esa elección sea próspera. Esto también fue obra de Dios. La historia del pasaje de hoy es similar. Aunque el tío ha cambiado a tío materno, en el pasaje de hoy también se registra la historia de un tío y su sobrino. Esta vez, no es el tío, sino el sobrino quien toma el camino estrecho. Porque, a diferencia de Abraham, su tío no solo no le cedió el paso, sino que intentó engañarlo y robarle. Sin embargo, frente a este tío, el sobrino no pierde nada en absoluto. No sufrió ninguna pérdida. Al contrario, obtuvo un beneficio sorprendentemente grande. El versículo 43 explica así la situación posterior de Jacob. Leamos juntos el versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Ese hombre, es decir, Jacob, se enriqueció muchísimo, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, y camellos y asnos. Así concluye el pasaje de hoy. La gente dice que no se puede prosperar si se elige como Jacob. Piensan que si alguien dice que tomará como salario tales animales, animales que no constituyen la mayoría, animales tan poco comunes, no recibirá mucho como salario. Pero Jacob prosperó. ¿Por qué sucedió esto? En este mundo, no solo existe la forma en que la gente piensa. No todo funciona según la forma en que la gente piensa. No se prospera por elegir la buena tierra. Tampoco se pierde por elegir las ovejas y cabras que la gente no elige. Quien nos hace prosperar y nos evita pérdidas es solo nuestro Dios. La historia la hace ese Dios. Si nuestro Dios nos hace prosperar, podemos prosperar. Si nuestro Dios cambia el color del pelaje de las ovejas y cabras de una manera increíble, esas se convierten en nuestras. Amados hermanos, las cosas que sucedieron entre el sobrino y el tío en el Génesis son verdaderamente mezquinas. Son peleas infantiles por un plato de comida, para no perder, para no sufrir pérdidas. Pero en esa historia infantil, vemos la ley de Dios. La gente puede decir, haciendo eso con las varas, estas cosas no suceden, el color de los animales no cambia. Dicen, porque esa no es la ley de la naturaleza. Pero nosotros descubrimos la ley de Dios que supera esa ley de la naturaleza. Si Dios está por nosotros, pueden nacer ovejas que no podían nacer, y pueden nacer cabras que no podían nacer. Dios no está bajo la ley de la genética, la ley de la naturaleza. Los bendigo en el nombre del Señor, para que crean que Dios gobierna todas las leyes de este mundo, incluidas las leyes de la naturaleza.
Además, la gente dice, si eliges así, no puedes evitar perder. Porque la ley de la economía no funciona así. Pero podemos descubrir la ley de Dios que trasciende esa ley de la economía. Si Dios mora en nosotros, aunque no elijamos la buena tierra, aunque no elijamos primero los buenos animales, no perdemos. Podemos prosperar. Dios no está bajo leyes como la ley de la economía. Les bendigo en el nombre del Señor para que crean que la ley de Dios gobierna y reina sobre todas las leyes económicas. Amados, les bendigo en el nombre del Señor para que crean en esta ley de Dios y vivan bajo la ley de Dios. Aunque elijan no más, sino menos, o casi nada, Dios puede hacernos prosperar. Aunque no elijamos primero, sino después, y por lo tanto tengamos que elegir no lo mejor, sino lo segundo mejor, o incluso menos, nuestro Dios es quien puede darnos lo bueno, lo mejor de entre todo. Les bendigo en el nombre del Señor, para que todos nosotros, como santos, vivamos confiando en esta ley de Dios, que es diferente de la ley natural y de la ley económica, y hagamos no la elección que agrada a la gente, sino la que agrada a Dios. Pensemos en la palabra que se nos ha dado y oremos juntos. Padre Dios, ayúdanos a vivir una vida que sigue la ley de Dios, no una que persigue la ley del mundo, la ley de la naturaleza, la ley de la economía. Que esta sea una semana en la que vivamos haciendo la elección que te agrada, siguiendo la ley de Dios. Oremos juntos y avancemos. Señor, gracias. Vemos que en nosotros hay demasiadas leyes del mundo, llenas de ellas. Hemos vivido pensando que debemos elegir más para tener más, que debemos elegir lo mejor para prosperar más. Pero ayúdanos a creer que hay un Dios que hace que nuestra elección sea una buena elección, más importante que la elección que hacemos. Ayúdanos a ser personas que viven según la ley de la fe que cree en ese Dios, y a ser personas que disfrutan de una vida próspera, gracias a ese Dios. Gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les amo y les bendigo. Vivamos haciendo la elección que agrada a Dios. Amén.